¿Y ahora, Así Juan? es, Gato, el viernes nosotros repasábamos lo que declaró la abogada Giselle Robles en sede judicial. Se presentó espontáneamente ante el juez Ramos Padilla y aportó una tremenda cantidad de documentación probatoria de la reunión entre ese señor, el ministro de Justicia, y el arrepentido estrella de los canales de televisión, Leonardo Fariña, que pasó de ser un demonio a ser una persona brillante, según el propio fiscal Carlos Estornelli. Bueno, entre la documentación se confirmó que existía una casilla de mails encriptados, es decir, cifrados de punta a punta, que solo lo pueden ver el emisor y el destinatario, entre allegados al gobierno, vamos a decir. La realidad es que no se sabe quién es, pero sí se sabe que son allegados al gobierno, que le armaban el discurso de arrepentimiento a este señor, a Leonardo Fariña, con Fariña en prisión. ¿Sí? Le mandaban a una casilla de mail, le pasaban la contraseña a la abogada y la abogada se ocupaba de imprimir los mails y de llevárselos a Fariña a la cárcel. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera obtener su libertad, Fariña. Vos te aprendés este libreto, vos te aprendés este guión, mandás al frente a este y después vas a obtener la libertad. Algo que finalmente ocurrió, y eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque nosotros accedimos a los mails, ahora los vas a ver en exclusiva. Porque decían que Fariña tenía conocimiento, porque él manejaba el tema finanzas, por el tema finanza, pero que desconocía todo lo político. Pero entonces había que coachearlo políticamente a Fariña. Fariña no sabía absolutamente nada respecto a los negociados de la obra pública, pero nada. ¿Por qué? Porque era un financista, alguien que sabía llevar y traer dinero del exterior, lavarlo, hacía las tareas de un financista, sabe mucho del lavado de dinero, del presunto lavado de dinero de la familia Báez. Ha aportado a la causa de la ruta del dinero. Obvio. NOCA, claro. Material interesante. Después, toda la parte que vamos a ver ahora estaba armado, estaba guionado por el gobierno. Bueno, vamos. Vamos a ver los mails en exclusiva en minuto 1. Estos mails le llegaban a Leonardo Fariña. Fíjense la fecha, estaba detenido todavía Fariña. Y aparte el asunto, obra pública, ¿no? El mail es muy extenso. 29 de marzo del 2016, estaba detenido. Así es. Proton Mail es una casilla de mail encubierto, digamos, encriptado, para que justamente tenga todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y para que nosotros nunca podamos rastrear, por ejemplo, de dónde efectivamente salió ese mail. Y el turista era quien recibía, Fariña. Era Fariña el turista. El turista @protonmail.ch. Una historia de espías que se termina revelando. Esto le mandaban a Fariña cuando estaba en la cárcel para que se lo aprenda. Yo destaqué algunas cositas porque después les va a llamar la atención la declaración. Bueno. Le hablan de que cambian la ley 13.064 obras públicas. Se le adelantaba al contratista un pago inmediato de entre el 10 y 20% del valor del contrato. Ese monto era lo que se debía abonarse en concepto de retorno, es decir, de coima por la adjudicación de la obra. Insisto, este mail le llegó a Fariña cuando él estaba en prisión. ¿Qué hizo Fariña? Desde una oficina del gobierno, digamos, vamos a aclarar, desde una oficina del gobierno, que es lo que se va a investigar ahora, porque esto ya está en sede judicial, le llegaba a Fariña. Vamos a seguir adelante, vamos a ver qué declaró Fariña después en sede judicial. Vos me dirás, Gato, no, hizo un bollito y lo tiró al tacho. Seguimos viendo, esto es parte del mail. Como las firmas para justificar el egreso de tamañas cifras debían emitir montañas de facturas truchas, usualmente se utilizaba a Echegaray, que no había aparecido hasta ahí en la causa de Echegaray. ¿Cuándo aparece? Cuando estos agentes del gobierno, de inteligencia, no lo sabemos, le envían esto a Fariña. Puesto que de no hacerlo, y acá hay un error de redacción, el titular de la FIP de un pago, donde lo habían dejado afuera, mandaba a un ejército de inspectores a allanar al contratista emisor de esas facturas. Y seguimos viendo, insisto, el mail en exclusiva que le llegaba a Fariña en la cárcel. ¿Quiénes? Fíjate lo que dice además. ¿Quiénes, de no llegar a un arreglo, debían enfrentar causa en lo penal tributario? Siguen las menciones. Los secretarios Jaime, Schiavi y Barata eran los encargados de cobrarle a las empresas y llevarle directamente el dinero a Kirchner. Esto es fundamental, porque acá ya es la letra que le mandan a Fariña. Vos tenés que decir, los secretarios Jaime, Schiavi y Barata eran los encargados de cobrarle a las empresas y llevarle el dinero directamente a Kirchner o vía debido. Porque esto reiteramos, vamos a dejar claro, eran los mails que le mandaban a Fariña para coachearlo, desde una oficina del gobierno. Así se liberó a Fariña, estaba preso Fariña, ¿eh? Y nadie se preguntó por qué de buenas a primeras dejó de estarlo. Digo, si supuestamente era un corrupto, un lavador de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, por esto. Seguimos adelante y vamos a ver la declaración de Leonardo Fariña en sede judicial después. Vamos a compararlo. Este mail con lo que declaró Fariña ante Sebastián Casanelo. Es increíble.
Gato, directamente. Ahí lo ponen. La ruta del dinero acá, Clarín Política, según Fariña, Echegaray pedía 5% de coima a los contratistas del Estado. No y es- acá que le habían puesto, No es nada, ¿eh? Ahora vas a ver la cantidad de similitudes que hay. Es increíble. Acá tenías que se le pedía entre el 10 y el 20% en el mail Sí. que le mandan a Fariña desde el gobierno. Acá lo tenés. Y ahí un está. anticipo financiero entre el 10 y 20%. pero fíjate lo anterior, tras cambiar una ley, la ley 13.064 de Obras Públicas cambiaron. Tras cambiar una ley, el pago a los contratistas de un anticipo financiero disimulaba las coimas entre 10 y 20%. Reintegrados directamente a los funcionarios de planificación federal. Ahí lo tenías, a Ahí está. Barata, Schiavi, Devido y Jaime. Todas las coincidencias. Le mandan esto a Fariña y Fariña se acuerda de arrepentirse y de decirlo tal Lo cual. mismo. Seguimos adelante. Y no es nada esto, porque por lo menos acá cambió las palabras. Después ya directamente cita textualmente, pues se cansó, se ve. Acá tenés. Como para justificar el egreso de tamañas cifras, increíble, la firma, Las cifras debían emitir, yo leo acá y voy a repetir ahí. Yo leo acá, como las firmas para justificar el egreso tamañas cifras debían emitir montañas de facturas truchas, usualmente solicitaban al receptor de ese dinero protección frente a Echegaray, puesto que de no hacerlo, y enterado el titular de la FIP de un pago donde lo habían dejado afuera, mandaba a un ejército de inspectores a allanar al contratista, emisor de esa factura, quienes de no llegar a un arreglo debían enfrentar causas en lo penal tributario. Ahí estamos, como para justificar el egreso de tamañas cifras, las firmas debían emitir montañas de facturas truchas. Usualmente solicitaban al receptor de ese dinero protección frente a Echegaray, puesto que de no hacerlo y enterado el titular de la FIP de un pago y que lo habían dejado fuera del negocio, mandaba a un ejército de inspectores a allanar al contratista emisor de esas facturas, quienes de no llegar a un arreglo debían enfrentar causas en lo penal tributario. Alcoyana. Yo soy muy joven, no me acuerdo del programa, pero... ¡Eco! ¿Viste cuando jugamos? ¡Eco! Alcoyana. Increíble realmente. Bueno, sigamos. Seguimos adelante. No sé- Esto reiteramos porque muchos no van a poder creer. Esto era lo que le mandaban a Leonardo Fariña cuando estaba preso y lo que iban coachando de lo que tenía que decir. Y eso lo que mandaba Juan era lo que decía después en sede judicial. y lo tenés- mismo. Lo podemos hacer tal cual, ¿eh? Acá, mirá, en el mail que le mandan desde el gobierno, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, titular de Suco y Zafuco, antiguo empleador del arquitecto Devido en las obras del sur argentino, era el encargado de la recolección y cobranza entre las distintas empresas asociadas a esa entidad beneficiadas con esas obras, fundamentalmente con la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué dice usted? Ahí está el mail de inteligencia, acá tenés la declaración de Fariña. El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, titular de Suco y Zafuco, ni una coma le cambió, es increíble. Antiguo empleador del arquitecto Devido en las obras del sur argentino, era el encargado de la recolección y cobranza entre las distintas empresas asociadas a esa entidad beneficiadas con esas obras. Fundamentalmente, hasta el conector se afanó, fundamentalmente con la Dirección Nacional de Vialidad, sostuvo Fariña. Muy bien, impecable. Bueno, tiene buena memoria, ¿eh? Esto es como cuando vas a rendir un examen y te aprendés de memoria el libreto y repetís como lorito. Tiene buena memoria. Es increíble, Gato. ¿Eh? Copy-paste. Le pasó el mail directamente, ¿no? Ni siquiera lo memorizó. Fariña le decís? pasó el mail. Y no lo hizo solo en su declaración, sino que también lo hizo en el programa de Luis Majul, en La Cornisa. Fue a declarar, Fariña se refirió a esto y fíjate cómo repite tal A ver. cual lo que le mandó el gobierno en el mail. Fariña ni bien salió de prisión, fue a la televisión y repitió tal cual la letra que le había bajado el gobierno. Ante la adjudicación de la obra había un fondo que se daba, no un fondo, se permitía el acopio de materiales para congelar el precio en el tiempo. Y eso se lo pagaba. Claro, ¿qué pasó? Cambió acá. Sacaron ese concepto, pusieron el nuevo inciso y dijeron no, el 20% de la obra se adelanta contra la adjudicación. ¿Te la adjudicaban? Claro, el 20% de la obra, vos te lo adjudicabas, 1000 palos, 200 los tenías de entrada para empezar a hacer la obra. El ¿Y qué tema, pasaba con esos 200 palos? esa era la coima. Entonces, ¿qué pasa? De 190 lo destinaban para pagar los retornos y con el 10 empezaban a hacer el obrador. A medida que iban acumulando otras obras, había más retornos y se empezaban a dar marcha a las obras. Bueno, hasta... Nueva data. Con Fariña ya en libertad, ¿eh? Ah, 18 de abril de 2016 había cumplido con esa primera Claro. parte que mostramos recién, obtuvo su libertad. Uno de los esquemas utilizados en la Cámara Argentina de la Construcción para la cartelización de las obras públicas era subdividirse en camaristas
o comisiones. Acuérdense de esto, ¿eh? Estos subgrupos empresarios se reunían en horarios y días específicos para consensuar sus reclamos, organizar los llamados clubes, que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones, estableciéndose quién iba al frente, con qué precio y quiénes comprarían el pliego para presentarse y acompañar, obviamente, con ofertas exorbitantes, haciendo así, fíjate el grado de detalle, haciendo así aconsejable adjudicarle al que iba al frente. Estos subgrupos se dividían en los llamados vivienderos, los viales, obras del conurbano. Esta última se reunía con sede en La Plata y no en el edificio de Paseo Colón e Independencia. Obras públicas, concesiones y privatizaciones, etcétera. Decime si no te empieza a sonar al grado de detalle con el que Centeno escribía sus cuadernos. Claro. Yo me empiezo a preguntar realmente si esos cuadernos los escribió el chofer, porque elementos para sospechar hay de sobra. Por eso te digo que todo esto, toda esta causa que está sacando a la luz Ramos Padilla, tiene mucha similitud con las cuestiones que se van conociendo de la causa de las fotocopias. Atención con eso, porque acá se está descubriendo mucho material. Y vamos a ver si te parece la comparación. Sí. Esto le mandaron desde el gobierno a Fariña, a esta casilla de mail encriptada, y esto repitió Fariña en su declaración. Se organizaban camaritas o comisiones. En el mail decía camaritas o comisiones. Camaritas o comisiones. Que se reunían en horarios y días específicos. Estos subgrupos empresarios se reunían en horarios y días específicos. Para consensuar reclamos y organizar los llamados clubes. Para consensuar su reclamo, organizar los llamados clubes, dice acá. Que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones, estableciéndose quién iba al frente, con qué precio y quiénes comprarían los pliegos para presentarse y acompañar con ofertas exorbitantes al adjudicatario. 10 felicitados, repite igual joven Amorín, ¿eh? Impresionante, y tenemos una parte más, una nueva similitud, Alcoyana. Fíjate lo increíble, ¿no? Estos subgrupos, llamados vivienderos, los viales, los especialistas en obra pública, se reunían en sede de La Plata. Increíble, todo exactamente igual. Exactamente lo mismo. No se puede creer. Las cuestiones legales, la última comisión, digo, es exactamente lo mismo. Le mandan un mail a Fariña desde el gobierno detallándole su arrepentimiento y él va y repite tal cual en la declaración ante el juez Casanelo. Es importante saber esto. Esto no es solo la ruta del dinero acá, porque después Ercolini, como declara respecto a la obra pública, le pide su declaración para atentar contra Cristina Kirchner. Exacto. El gran objetivo de esto es siempre encarcelar a Cristina Kirchner, buscarle la forma de poder meterla en prisión. Y recordemos, Juan, lo que muy bien marcabas vos la semana pasada, de la resolución del juez federal Sebastián Casanelo, cuando le toma declaración a Fariña y en algún momento pone en una resolución que lo declarado por Fariña era muy similar a un guión, a un relato que la coalición cívica había realizado en el 2008. Pero hay algo peor todavía, Gato, porque viste que uno se escandaliza y después resulta que hicieron cosas 10 veces peores. En esa misma resolución de Casanelo donde dice, ojo que miren que Fariña vino y repitió una denuncia de la coalición cívica, mirá lo que dice. En un momento Fariña, en medio de su declaración, pidió autorización al tribunal para realizar su descargo guiado por una serie de apuntes que luego fueron entregados. ¿Qué eran esos apuntes? Estos mails. Tenía el machete. No se lo había aprendido, no había estudiado, no era 10 y felicitado. Necesitaba el machete para poder orientarse, porque claro, cuando vos no vivís todo eso, obvio, y haces valoración, es difícil estudiarlo. Totalmente. Bueno, ahora